Muchísimas gracias, ingeniera, muy amable. Buenas noches, colegas, muy gentil. Somos parte de la comisión del Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Honduras encargada de ofrecer una opinión técnica sobre la construcción del proyecto del ferrocarril interoceánico. Y nosotros tenemos a bien presentar esta noche para ustedes los avances y nuestros hallazgos con respecto a las investigaciones que hemos realizado de este importante proyecto. De hecho, en la asamblea reciente de enero, en el punto número 14, se dio la solicitud de creación de comisiones técnicas y se nos encomendó por parte de la asamblea, los 4 miembros que ustedes ven en pantalla, su servidor, el ingeniero Alejandro Puerto, el ingeniero Jorge Aguilar, que es el coordinador de la comisión, y el ingeniero Jorge Francisco Paredes, Paz Paredes, para que pudiéramos pues entender un poco más sobre este anuncio importante que fue lo que es considerar a la República de Honduras como una arteria esencial para el comercio internacional, una ruta interoceánica Atlántico-Pacífico, de la cual pues ha generado una enorme expectativa. En resumen, quiero manifestarles que no somos el único país, honestamente, no somos los únicos que han sido considerados para un canal interoceánico. De hecho, hay 6 proyectos consecutivos en este mismo instante, uno de los cuales ya está terminado, es en México. El rayo láser, ahí está. En esta gráfica podemos apreciar los puertos, los principales puertos de mayor densidad de importación y exportación en la zona del Caribe, y México tiene varios que ya están instalados, especialmente el de Coatzacoalcos y el que está en el Pacífico Sur, no recuerdo en ese instante su nombre. Nosotros pues poseemos la ventaja de tener el puerto Cortés, Castilla, y de igual manera en el Océano Pacífico, todo el Golfo de Fonseca. Nicaragua de igual manera, ellos están también perfilando su proyecto, pero ese es un canal, no es un corredor. Y obviamente Costa Rica, el Canal Verde, y déjenme decirles que también Colombia, desde el 2013, está también luchando pues, por un canal bioceánico, pero es más que todo para exportación de su materia prima. De hecho, desde 1885, el Istmo de Tehuantepec en México ha sido considerado por muchos como la ruta más viable, y aquí hay 2 conceptos importantes, la viabilidad y la factibilidad. Nuestro país puede ser viable, pero hay que ver si económicamente es factible el grado de inversión que se requiere para lograr este cometido. De hecho, en Tehuantepec se hicieron, desde 1885 hay estudios técnicos viables en los cuales ustedes pueden apreciar que en aquel entonces el calado de los buques y el tipo de carga que transportaban no es como lo que usted y yo conocemos ahora, que se transporta en contenedores. La creación del contenedor a mediados del siglo XX revolucionó todo lo que es el transporte intermodal. Entonces, en aquella época, pues varios ingenieros en varios foros tuvieron a bien tratar de indagar si era posible trasladar barcos enteros con la tecnología del siglo XIX por el Istmo de Tehuantepec. Algunos de estos esfuerzos incluían una serie de pistones y cámaras al vacío para tratar de transportar los barcos enteros. Claro, el calado de los barcos era limitado en el siglo XIX, ahorita estamos en el siglo XXI. Obviamente, desde el año 1854, el diplomático Ephraim George Squire, un norteamericano que viajó por toda América Central, incluso hay correspondencia entre el general Cabañas y él, precisamente para poder perfilar el ferrocarril interoceánico. Recordemos que a mediados del siglo XIX, el medio de transporte pesado por excelencia era el riel. En este orden de ideas, los británicos tomaron nota y dijeron, bueno, nosotros también quisiéramos participar en el proyecto. Ellos vinieron en el año 1856 a tratar de topografiar nuestro país. Y de hecho, este es uno de los mapas originales. Recuerden que todavía no se había inventado la fotografía. Este es un grabado de la época. 1856, la corona, la monarquía y la corona británica tenía en aquel entonces la hegemonía de Belice, que ahora es British Honduras, Roatán y
ni siquiera se llamaba Guanaja, sino que se llamaba Bonaca. Eran territorios disputados entre Honduras y, bueno, digo José Santos Guardiola y el resto es historia. Roatán es hondureño. Luego de 1857, el US Navy, encabezado por el teniente coronel Jeffers, hizo mapas topográficos precisos de la zona, Puerto Cortés, la Laguna de Alvarado, de igual manera la Bahía de Fonseca, entre que es trinacional, hasta llegar a concluir en 1857 con un plano de elevaciones y secciones del plano original. Apenas ayer lo logramos encontrar en manos de la Universidad de Texas, en Arlington. De nuevo lo que decía el ingeniero Moisés, la información ni siquiera está en nuestro país, sino que está en ultramar por quienes la llevaron a cabo. Nótese lo siguiente, en la parte de lo que es la elevación de la ruta propuesta en aquel entonces, ¿verdad? Obviamente ni siquiera la represa hidroeléctrica Francisco Morazán estaba construida, por lo tanto esta ruta ya no es viable. Pero lo más importante es la elevación o el porcentaje de pendiente que en su momento se consideró de 20 a 29 pies por milla. Ese tipo de elevación es la más factible para los ferrocarriles de aquel entonces. Sin embargo, cuando llegamos cerca de lo que es la zona de Comayagua, pues ya tenemos una zona de una altitud considerable y luego de eso llegamos pues al otro extremo de lo que es el Océano Pacífico. Fue hasta el año de 1875 que el señor Houston, en uno de sus viajes, pudo trazar finalmente cuál era el desenvolvimiento del proyecto. De hecho, el proyecto ya estaba en marcha. Sin embargo, solo se logró instalar línea férrea hasta Pimienta. Y de ahí en adelante toda era la ruta que estaba programada para llegar al Océano Pacífico. Este mapa de principios del siglo XX nos muestra ya el estatus del ferrocarril nacional a la fecha. El proyecto fue inconcluso, se desató un escándalo en Gran Bretaña, la mayoría de los fondos se quedaron en manos de inversionistas de Londres. Nuestro país tardó como 80 años en pagar esa deuda. La deuda se finalizó de pagar en el año de 1953. Y para entonces, los rieles de ferrocarril solo llegaban no más allá de Villanueva y obviamente el proyecto quedó inconcluso. Esos son los antecedentes históricos a la fecha. Ahora, ¿qué pasa en el año 1914? Pues el Canal de Panamá abre sus puertas al mundo. La gente prefería el Canal de Panamá que el Canal de Tehuantepec. El corredor de Tehuantepec fue completado en 1898 y fue hasta el año de 1910, antes de la explosión de la Segunda Revolución Mexicana, que tuvo hegemonía en el transporte de bienes y servicios del Atlántico al Pacífico. El corredor todavía existe, pero cayó en desuso porque obviamente el Canal de Panamá ofrecía pasar todo el barco, mientras que en Tehuantepec había que descargar, seleccionar, volver a cargar en un ferrocarril, despachar del Atlántico, recibirlo en el Pacífico, descargar en el Pacífico y volverlo a cargar en un barco. Entonces, cada movimiento tiene un costo y esto es bien importante para este proyecto en el siglo XXI. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando en Panamá ahorita? Esta noticia es del 15 de enero de este año. Panamá está sufriendo, debido al cambio climático, un evento sin precedentes. Cada barco que cruza por el canal requiere 56 millones de galones de agua fresca para poder elevar lo que son de las esclusas del Atlántico al Pacífico. El trayecto promedio son 12 barcos por día. Y a esta tasa de ritmo, debido al cambio climático, que es un evento que nadie previó hace 140 años atrás, llegó a tal punto la crisis que en este instante ahorita se está subastando el pasaje de ida y de venida al canal. O sea que de pasar de 200, 300 mil dólares por barco, ahorita en enero, un barco estaba tan desesperado por cruzar que pagó 2.8 millones de dólares para poder tener el derecho a pasar, a no hacer la fila que en este instante ahorita, en fotografía vía satélite, pueden ustedes apreciar en Google Maps. Hay una cantidad de barcos esperando su turno en este instante en el Canal de Panamá. Esta sequía ha desatado
una nueva interés en las diferentes vías o en los diferentes corredores que pueden existir. Y sin mucho cálculo podemos apreciar que un canal del Atlántico al Pacífico que utilice agua ya no es viable, sino que ahorita estamos buscando corredores logísticos secos, del cual en diciembre del 2023 el gobierno de la República de México ya inauguró su corredor interoceánico con la línea Z, le llaman ellos. Este es un conjunto de líneas que va desde Coatzacoalcos hasta Salinas de Cruz. Ambos puertos están ampliamente desarrollados, ambos puertos tienen la profundidad adecuada para buques de gran tamaño. La vía ya existe desde hace más de 100 años y ya está en operaciones. De hecho, el trayecto toma 9 horas desde el Atlántico al Pacífico. El plan de las líneas FA y FB es unir los demás sectores productivos de México para poder exportar tanto al Atlántico como al Pacífico. Y ellos ya tienen asegurado para este año 17.13 billones de pesos mexicanos, el equivalente a 4.5 billones de dólares de moneda nacional. No están pidiendo ningún tipo de concesión, esto es dinero 100% de la nación de la República de México. O sea que ellos no están pidiendo préstamos, no están solicitando ayuda técnica, esto ya está hecho. Ahora, Guatemala tiene un proyecto similar, también tiene una comisión de corredor interoceánico y ellos planean 372 kilómetros de línea férrea del Atlántico al Pacífico, pero lo que más llama la atención que los hermanos centroamericanos están más interesados en unir datos que mercancías. Ellos planean hacer un corredor logístico informático para unir el Atlántico y el Pacífico con un internet de alta velocidad jamás visto, para poder trasladar datos en tiempo real en milisegundos, lo cual nos muestra el paradigma del siglo XXI hacia el siglo XXII. Los bienes y servicios tangibles están teniendo cada vez menos valor y los datos están teniendo más valor que algo nunca antes visto. Entonces, si se fijan, los demás corredores están enfocándose en el transporte de mercancías, pero ellos están más enfocados en el transporte de datos, lo cual también requiere una logística y una infraestructura mucho menor que un corredor físico. De igual manera, Panamá, en su momento, se perfilaba como ser el doble de profundidad del canal de Panamá y el doble de ancho de los barcos que actualmente el canal de Panamá asiste. Hay un concepto que se llama Panamax, que es el máximo tamaño que la esclusa puede soportar. Está el Post-Panamax, que hace 7, 10 años fue la segunda intervención en el canal de Panamá para ampliarlo, pero tiene un límite. Pero es tanta la demanda de bienes y servicios a niveles internacionales que ya los barcos están siendo construidos más allá del tamaño Post-Panamax Neo, o sea que ahora se llaman super transporte contenedores. Ejemplo de ello fue el año 2020, 2021, que el Evergreen se quedó trabado en el canal de Suez. Era enorme el tamaño de ese es el tipo de barcos que nosotros aspiramos a traer a nuestras costas, pero es un barco que mide 535 metros de longitud. Solo para que tengan una idea, el muelle 6 de Puerto Cortés en este instante, el nuevecito, tiene 350 metros de largo. O sea que si quisiéramos atraer un barco de ese tamaño, necesitaríamos más o menos duplicar el tamaño de longitud solo para darle atraque. Y el tipo de grúa que en este instante está en Puerto Cortés, que es la más grande, es una Post-Panamax Neo. O sea que está perfilada para poder descargar con prontitud un barco de ese tamaño, pero ya un supercarguero de 10,000 contenedores en adelante es bastante difícil hacer. Esto es la información de dominio público al 10 de enero del año 2024. Se perfilan 2 rutas en 2 fases. Fase 1 en 5 años, fase 2 es de 10 a 15 años. Esta ruta está bastante desarrollada, es paralelo a la CA5. Esta ruta requiere mayor esfuerzo, mayor estudio y obviamente hay situaciones que están alejadas de la parte técnica. Es viable el proyecto, con la tecnología actual podemos elaborarlo, pero
Hay muchas situaciones que requieren la cuestión de desplazar a comunidades enteras para poder darle paso a este corredor logístico. Y de igual manera está el aspecto de la topografía también, que no deja de ser complicado en esta zona. Los colegas que han visitado esta zona saben de lo que estoy hablando, para poder darle este margen. Estas son las hojas de resumen de los proyectos. Guatemala, Honduras no tiene una zona fija todavía porque hay bastante información que está en estudio. Esta es Nicaragua, con su plan de diferentes esclusas. Ellos tenían plan A, plan B, plan C, plan D, muy bien estructurado el proyecto en papel, pero habría que ver, pues, al final del día, la fuente de financiamiento lo define. Y Panamá, obviamente, con sus proyectos de ampliación que empezaron en el 2007. El corredor interoceánico de Honduras no es nada nuevo. El año pasado hubo una reunión que es el Comitran, el Comité de Infraestructura Regional. De hecho, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, el ingeniero Bayardo, es miembro o fue miembro de esta comisión en su momento y asistió a la reunión. El corredor interoceánico de Honduras es uno de muchos proyectos que están perfilados por Comitran. De hecho, este solamente es un proyecto: Atlántico Pacífico, Puerto Cortés a San Lorenzo. Nótese que esta ruta en particular es capaz de generar 23 proyectos civiles simultáneos importantes que deben de ser ejecutados al mismo tiempo para poder entregar y concluir con el plazo estipulado que se planea dar para este tipo de corredor. Llama la atención mucho que de todos los diferentes proyectos, el de Puerto Cortés, Acajutla, San Lorenzo, el Amatillo, este es el nuestro, el C6. Nótese que la mayoría de fuentes de financiamiento, algunas son propias, otras son venta de bonos soberanos, otras son reciclaje de plusvalía. Es una metodología para volver a recuperar la inversión inicial. Nuestro proyecto es el único que, al no tener que dirimir ningún tipo de conflicto limítrofe con nadie, porque sería exclusivamente en territorio nacional, no necesitamos tener ningún tipo de actuación técnico legal limítrofe con nadie, pero depende mucho de la inversión privada. Es casi exclusivamente inversión privada. Un proyecto de esta magnitud necesita una cantidad de financiamiento enorme. De hecho, públicamente se conoce que ronda entre los 10 y los 20 billones de dólares. Y la verdad que al inicio uno, comparando las cifras con otras naciones, uno dice, pero es casi 3 o 4 veces la inversión de otras naciones. Claro, pero se requiere 3 o 4 veces la cantidad de infraestructura para poderle dar cabida al sector de los barcos que queremos recibir. De los aspectos técnicos más importantes para poder desarrollar este proyecto son 3: marítimo, terrestre, limítrofe. En la parte del marítimo, solo en la parte del marítimo, hay una situación y hay 2 cifras que me gustaría que las tengan en memoria: $150 y $300. Actualmente, el Canal de Panamá cobra por contenedor encima de la cubierta del barco $150 por pasarlo del Atlántico al Pacífico. Eso es lo que cuesta un contenedor en cubierta. Pero debajo de cubierta, como tiene más movimiento, más peso, más desplazamiento, más cuidado, cobra $300. Este es el tipo de barco que actualmente está cruzando por esta zona. Este es el tipo de barco que la humanidad ahora requiere para poder trasladar sus bienes. Nótese la diferencia. Y esto nos indica que el tipo de grúas que son necesarias instalar tienen que tener mayor contrapeso, mayor capacidad y mayor alcance. La máxima que estamos viendo ahorita de 68 pies es la que actualmente se está utilizando en casi todos los puertos del mundo. Pero para atender este tipo de megabarcos necesitamos una grúa de por lo menos un alcance de 92 pies y que tenga una profundidad solo para alcanzar los contenedores de 76 pies. Esto requiere otro nivel de infraestructura. De hecho, nosotros llegamos hasta aquí.
y el proyecto va a requerir que lleguemos hasta aquí. Lo cual nos deja a nosotros en una situación como ingenieros de considerar, y debemos de considerar todos estos factores, antes de poder aventurarnos a decir que el proyecto es factible, porque sigue siendo viable, pero hay que ver económicamente es factible. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, les presento un TEU, esto a cada rato en los periódicos lo van a ver, es el 20 Feet Equivalent Unit, o la unidad equivalente de carga. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 40 ya son 2 TEU, son las unidades básicas de medición de contenedores. Y la pregunta nuestra es, bueno, ¿cuál es la capacidad actual de Honduras para poder despachar contenedores ahorita? Hoy, 22 de marzo del 2024, ¿cuál es nuestra capacidad actual? Fíjense bien, hay una unidad de medida que se llama Container Throughput. O sea, ¿cuántos contenedores yo puedo despachar? No cuántos recibo, no cuántos yo puedo despachar con mis instalaciones a la fecha. Estos datos son los datos oficiales marítimos de Naciones Unidas desde el año 2010 hasta el 2022. Nótese que Honduras ha venido incrementando y obviamente por las muy acertadas decisiones que han venido dándose en diferentes partes, en diferentes fases de las capacidades marítimas y técnicas del país, hemos logrado en menos de 12 años pasar de 600,000 contenedores al año a 923,000. Y estos datos son del 2022. Todavía están cuantificando los del 2023. Quiere decir, sin temor a equivocarnos, que ya tenemos capacidad para despachar 1,000,000 de contenedores, 1,000,000 de TEUs de 20 pies en un año. Y eso puede sonar un número fuerte, pero miren, esto es lo que Canal de Panamá al año está acostumbrado a trasladar. 8 millones de contenedores. Y esto es lo que nosotros actualmente, según los datos del 2022, podemos nosotros transportar. O sea, 9.56%. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, yo en este instante puedo y tengo la capacidad para trasladar el 10% de los contenedores de Panamá. Eso es lo que puedo hacer. Ahora, ¿queremos transportar cuánto? El 100% de Panamá. Físicamente podríamos hacerlo. Hay algo que tenemos que tomar en consideración. Hay otro índice que mide la capacidad portuaria, que es el índice de conectividad, y toma en cuenta la escala de los barcos, la capacidad desplegada, el número de compañías navieras, los servicios en línea, el tamaño de los buques, los puertos directamente conectados. O sea, ¿con qué puertos nosotros tenemos mayor conectividad? Por el Canal de Panamá pasa en este instante el 5% del comercio mundial y el 40% del comercio norteamericano. ¿Qué superpotencia creen ustedes que está más interesada en invertir en nosotros en este instante en un corredor logístico de esa envergadura? Los más cercanos. México no, porque ellos están compitiendo con él. Entonces, Norteamérica, de repente. ¿Y cuál es nuestro índice de conectividad? De acuerdo a estos datos, antes de la pandemia, nosotros teníamos un índice de conectividad del 10.98. Nuestro vecino Nicaragua apenas llegaba al 8.88. Nuestro vecino Guatemala ha llegado al 24.5. Pero México ha ido ascendiendo a casi el 50% del índice de conectividad en 10 años. Su crecimiento, si ustedes se fijan, ha sido sostenido a tal grado que cuando yo comparo todos los cuadros resumen, nosotros somos la línea azul, Honduras, un poquito arribita de Nicaragua, Guatemala, México. México en este instante tiene la capacidad del 40% del Canal de Panamá. En este instante, sin mayor inversión. Ya tienen asegurado 13 billones de pesos. Su línea acaba de ser inaugurada. Y hay otro factor técnico también que es bien importante para todos los ingenieros. Ya hablando de la parte técnica. Nuestros rieles actuales. Honduras. Son de 1067 milímetros. Que nos pone en comparación con la base aquí. Hay una capacidad máxima de peso
que nuestros rieles pueden soportar. Este riel que nosotros tenemos ahorita, la ficha técnica de él, es un riel de 30 kilogramos por metro lineal, eso es lo que pesa nuestro riel. Tiene aproximadamente esta sección y habría que calcular cuál es el peso máximo que puede transportar. Porque obvio, si queremos usar una locomotora para trasladar un contenedor de 20 pies y 100 plataformas, estamos hablando solo 100 contenedores por viaje. En otras naciones estamos usando un contenedor encima del otro y estamos despachando 200 contenedores por viaje. En comparación, México con su línea Z, ahorita, México, en la ficha técnica de su hoja, de su página oficial, indica que ellos instalaron rieles de 1435 milímetros, los cuales los coloca aproximadamente aquí. Mire el ancho del riel del hermano mexicano. O sea que ellos tienen mayor capacidad para trasladar una locomotora de mayor peso y mayor cantidad de contenedores. Tanto así que según la información técnica oficial de la página oficial de la República de México, esta es la locomotora que están usando, la SD70M. Es una locomotora que pesa casi 500,000 de libras. Es una locomotora de 4,000 caballos de fuerza con capacidad para 4,800 galones de diésel por viaje y tiene 175,000 libras de tracción. O sea que habría que dividir el peso de los contenedores porque la carga es variable, no es una carga estándar, sino que cada contenedor dependiendo de lo que traiga. Entonces, hay otras situaciones también importantes que tenemos que tomar en consideración, como ser las obras, las cuales este proyecto va a requerir. Obviamente va a requerir un ancho de riel determinado, eso hay que calcularlo, no tenemos la información todavía. Obras de drenaje. Y otra cosa importante, retrocedo. El ferrocarril en Honduras actualmente soporta un gradiente no mayor a 2.5 grados en elevación y un radio de giro no mayor a 7 grados. O sea que si no tenemos información topográfica milimétrica de dónde vamos a poner estos rieles, es muy probablemente que el tipo de riel, según el diseño, según lo que vamos a escoger, hay que revisar las tolerancias para ver, y eso es nuestro parámetro de diseño para saber exactamente cuál es la sinuosidad máxima y por dónde vamos a tener que trazar esa línea. De hecho, Puerto Castilla en este instante requiere un grado de inversión considerable. Afortunadamente Dios fue tan bondadoso con nuestra república que ha generado pues ciertas condiciones para que podamos acoger buques. Puerto Castilla es un lugar fantástico para tal fin, pero requiere obras de dragado, requiere obras de terminal portuaria, requiere también algo que es bien importante. Un corredor ferroviario requiere que desde el punto de vista legal podamos nosotros dialogar con las comunidades que vamos a afectar porque varias comunidades van a ser desplazadas. O sea, que hay una situación de sociabilización bastante fuerte, no tanto técnica. Ahora, en cuanto a la cuestión del marco regulatorio, y ya aquí me quito el chip de ingeniero y pongo el de abogado, la legislación nacional actual es bastante amplia, muy difusa, no es muy precisa. Y aquí hay una situación bien interesante. Hace poco hay un decreto, el decreto número 8 del año 2024, que genera o le da pie a la Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico, la CONFI, para poder hacer contrataciones directas, sin necesidad de pedir permiso al Congreso de la República, con el ánimo de poder autorizar obras. Entendemos que el proyecto es de interés nacional, pero la ley de contratación del Estado permite que cualquiera de nosotros en consorcio podamos participar también en el proyecto. O sea que hay una situación bien interesante. Es muy importante pues que estemos al tanto de esta cuestión. En cuanto a lo que es la comisión, nosotros pues hemos venido teniendo reuniones aleatorias. La próxima reunión la vamos a tener los primeros días de abril, aquí en el capítulo. Y pues el interés de la comisión es dar a conocer al público en general la opinión que el gremio le merece de esta obra. De nuevo, si nos preguntaran, ¿es viable? Sí es viable. Ha sido viable por 176 años y va a seguir siendo viable hasta que no la construya. Pero la situación es factible y ahí es donde tenemos que escuchar la opinión, más que todo la opinión financiera
cómo se va a financiar este megaproyecto. Porque lo que ningún hondureño quiere en ninguna parte de la historia es que se vuelva a repetir lo que se repitió en 1856, lo que se repitió en 1875, lo que se repitió en 1953 y mucho menos en el 2025. Entonces, hasta aquí hemos llegado a nuestra investigación. Si tiene alguna consulta o inquietud, pues estamos dispuestos a tratar de solventarla. Y gracias por su atención. Muy gentiles, colegas. Gracias, gracias. Ingeniero, comentó que el 0.5% aproximadamente es la pendiente que requiere el ferrocarril para que pueda funcionar. 25 pies por cada 2.200 y pico pies. Entonces, oscila más o menos un 0.5%. ¿Ustedes van, entre el trabajo de ustedes, están contemplados hacer un presupuesto de eso? No, ingeniero. Nuestro mandato de asamblea fue únicamente proveer una opinión generalizada con la información disponible hasta donde nos es posible. Toda esta información es de dominio público, pero obviamente la Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico parece que se ha reunido en Puerto Cortés con la Empresa Nacional Portuaria. Hubo una explicación de esto de muy alto nivel a una comitiva extranjera, norteamericana creo que ella, pero para la nación de Honduras hasta el momento no nosotros, ni siquiera como gremio hemos tenido oportunidad de poder conocer a fondo el proyecto. Todas las imágenes que usted ve son de dominio público, pero no dentro de nuestro mandato no hemos llegado a eso. Ya para llegar a eso, ingeniero, necesitaríamos mucha más profundidad y más tiempo. Es que le pregunto porque como hizo algún comentario de que el proyecto costaba 20 billones, algo así. Entonces sí me llamó la atención y sí sería interesante que el colegio se hiciera o la comisión intentara por lo menos con la topografía que ya existe y la información que hay y los directrices de diseño para el ferrocarril, creo que se puede hacer números alzados, tomando en cuenta el movimiento de tierra que hay que hacer, túneles, etcétera. Creo que hay cierta información que se puede recopilar con otros colegas, otras empresas que están especializadas en esa área para hacer un número y así poder presentar una opinión un poquito más técnica en el sentido de dar un valor aproximado de lo que pudiera costar la obra y ahí poder ver si realmente el proyecto es factible. O sea, creo que hay que acercarnos un poquito a eso. Como proyección social, es importante orientar también al gobierno y a la sociedad. Completamente de acuerdo, ingeniero. Creo que la transparencia, si hay algo que nos caracteriza como gremio, es que los números no mienten. La transparencia es muy importante. Pero sí, y esta es mi opinión personal, nada más la exteriorizo. Como abogado he buscado el decreto 8 del 2024. No lo puedo encontrar. Hay un hermetismo sin precedentes, o por lo menos es lo que yo he percibido del proyecto. Incluso si ustedes se fijan, cuando se proyectó la obra, ni siquiera tenemos una ruta definida y en todos lados encontramos sin datos. El último memorándum de entendimiento que se iba a firmar, o no sé si se firmó al final, fue con China Harbor Engineering, que fue una empresa de origen chino. Pero parece que en noticias recientes se desestimó incluso que se le iba a dar proyección a Puerto Castilla para que personal nacional de esa nación en particular tuviera algún tipo de preferencia. E incluso aquí hay una situación geopolítica muy delicada en balance, porque si esta obra se llega a materializar, obviamente va a haber un tránsito sin precedentes, pues, y muchos países que tienen intereses económicos se van a ver afectados. Entonces ya es un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Y obviamente la información en este instante, hasta donde yo sé, ha sido muy hermética, muy cerrada, muy compartimentalizada. Podríamos dar el intento, ingeniero, pero de nuevo, hay un límite hasta donde podemos llegar, pues. Sí, ingeniero, adelante. La cantidad de líneas,
Correcto, ingeniero. Mire, ok, aquí hay una situación bien interesante. Se planea o se planifica o se había dicho, y esto me sorprendió, que la longitud iba a ser de determinada cantidad de kilómetros, pero que el ancho iba a ser 250 metros. O sea, en los rotativos nacionales esa es la información que se maneja. En la página oficial de la Empresa Nacional Portuaria esa es la información que se maneja. Entonces, tuvimos a bien consultar con un experto en logística, que no es agremiado, y le preguntábamos, mire, fíjese que nosotros nos gustaría ver cuántos TU se puede mover, porque al inicio se decía que se iban a hacer 10 líneas, de 10 a 12 líneas paralelas para poder empujar toda esta situación. Pero nos dijo, mira, si en el puerto de Los Ángeles para descargar un barco súper transporte, lleva días enteros. No digamos montarlos en contenedores y despacharlos en un tren. Porque es quitarlos, bajarlos, ponerlos en un área, en un staging area, un área grande. Luego subirlos en una línea férrea, despacharlos, recibirlos. O sea, son 5 o 6 movimientos. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho de $150 por contenedor? Que eso era lo que estaba cobrando Canal de Panamá. Cada movimiento que se hace es costo. Entonces va a llegar un momento en el cual puede ser viable, pero si factiblemente no podemos invitar a nuestros clientes a decirles, mire, yo sé que cobra un poquito más caro, pero su carga va a estar segura y no va a tener atrasos. Es muy difícil convencer en este instante a un cliente potencial a que venga y construya junto con nosotros esto por el tipo, o sea, la escala que hay que hacer. Y para contestar su consulta, haciendo un cálculo matemático sencillo, pura aritmética, 10 líneas no son suficientes, se van a ocupar más, mucho más. No sabemos porque no tenemos idea ni siquiera del tipo de locomotora que se va a utilizar. Ya vieron ustedes, por lo menos desde el punto de vista de rieles, los rieles existentes no son suficientes para la carga que se planea trasladar. Hablaba una nota la semana pasada incluso, perdón, hablaba una nota del diario que por esta zona de acá, por la barca, se va a hacer una como área de mega contenedor, así un patio de maniobra gigante, para poder seleccionar la carga que viene de acá y alguna de ellas despacharla para los otros puertos y otra que siga su camino. Entonces, hacer una obra de esa magnitud tiene sus retos también. Entonces, contestando la pregunta del ingeniero, no sería posible, ingeniero, en este instante, si no tenemos claridad de cuál va a ser con precisión la ruta, el tamaño de las inversiones. Bueno, solo para que ustedes tengan una idea, lo que les decía, el Puerto Cortés, que es el más profundo, 14 metros. Si cualquiera de nosotros quisiera obtener los datos de batimetría, que es la profundidad que debe de tener pues el puerto, está en manos privadas. Nosotros como ciudadanos o como ingenieros no podemos tener acceso a información porque alguien privado pagó por ella. Entonces, aquí hay una limitante que nos amarra bastante. Sería muy osado dar un número a priori. Entonces, lo más que se puede manejar es una idea, o por lo menos lo que se nos dice, pero lo que hemos desvelado nosotros en nuestra investigación histórica, nada más con la información que tiene a disposición, que está pública, es lo que tenemos. Sería, como le digo, de nuevo, muy osado atrevernos a decir esto es lo que va a costar. Podría incluso ser mucho más de lo que se tiene planteado, pero por lo menos dentro de lo que es el plan maestro de SIECA, sí se podría, ingeniero, de verdad, tener la opinión de un ente que sea externo. Ellos ya tienen todo un equipo de trabajo financista, pues, que muy probablemente ha hecho algún tipo de appraisal, se llama esto. Sí, ingeniero, adelante. ¿Ya tienen las curvas de nivel de toda la ruta? No, ingeniero, las curvas de nivel que aparecen ahí son del siglo XIX. De hecho, la geomorfología de la nación ha cambiado tanto que son inservibles, pues habría que ver. Pero, ingeniero Puerto, usted que está en esa área, ¿tenemos curva de nivel de todo el país? Sí.
Y esas son las situaciones, ingeniero, que tampoco conocemos, porque vaya, si nos atrevemos a decir, creemos que necesita que esta ruta necesita, que este tramo necesita un túnel, por decir algo. Recordemos que como no sabemos el tipo de locomotora, no sabemos el riel, no sabemos cuál es la tolerancia máxima del riel. Entonces, estaríamos en combo número 1, combo número 2, combo número 3, y eso es un esfuerzo enorme. Le hemos dedicado, bueno, ustedes podrán ser jueces de la cantidad y calidad de tiempo que se le ha dedicado al estudio a la fecha, pero sí hay un límite, hay un límite. Entonces, no quiero decir con esto que no nos atrevemos a ser osados, obviamente, podemos ser osados, poderse se puede, pero no sería prudente en el sentido que desestimaríamos el trabajo de cientos de personas, porque para lograr un proyecto de esta magnitud se necesitan no solo desde el punto de vista técnico, hay que escuchar el punto de vista logístico, hay que escuchar el punto de vista financiero, hay que escuchar el punto de vista técnico legal para saber, hay rutas que están en conflicto. La Maní estuvo en su momento en la CA5, recuerdo, que no la liberaban y no se terminaba precisamente porque no se puede, y no sé cuántos años estuvieron ahí hasta que lograron un acuerdo con la comunidad y terminaron el tramo, que de Palmerola para adelante había un tramo que no estaba concluido. Entonces, si eso fue en un par de kilómetros, no digamos una ruta de este calibre, pues, porque va a pasar, por lo menos la fase 2, sí va a pasar por zonas que hasta el día de hoy, bueno, supuestamente va a pasar por Tegucigalpa. Tegucigalpa está a cientos de metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí ya ahí se requiere túneles, pero no les sabría decir, ingeniero, honestamente, no les sabría decir. Pero sí, se puede intentar, sí, ingeniero, adelante. Solo una observación, aparte de los costos ya más o menos estimados, ¿cuánto se incrementaría poniéndole un factor tanto en la parte del costo ambiental, porque eso se tiene que cobrar de alguna manera, ¿verdad? O sea, va a afectar. Y lo otro que estoy viendo es que no se está sumando el costo de cuando el manejo de pandemias, porque podría ser A futuro. a futuro, Sí, sí, de hecho. solo para consideración, ¿verdad? Sí, muy importante su punto, ingeniero, siempre que hay un lugar de transporte o traslado marítimo multimodal, siempre está la posibilidad de, no sabemos, otra crisis de salud. Obviamente sí hay medidas de bioseguridad que deben de tomarse en consideración, pero lejos de eso, lo que más nos mantiene en vilo es la fuente de financiamiento. Si es una fuente de financiamiento que no es nacional, viene condicionada. ¿Qué condiciones van a poner? No lo sabemos. Pero si son similares a las del Canal de Panamá, probablemente no miremos ni un 5 de eso por 50, 100 años. No lo sabemos. Entonces ahí, esa es una cuestión que ya está en manos del gobierno de la República de Honduras, cómo se va a hacer esa negociación, y ojalá que sea una negociación que sea justa para la nación, porque la verdad que cuando el canal estaba en manos de la autoridad portuaria norteamericana, Panamá poco recibía de la misma. Pero en 31 de diciembre del 99, que fue cuando se trasladó a la autoridad portuaria de Panamá, se recibían billones de dólares. Pero hoy, 24 a 25 años después, si vemos el flujo de inversiones de Panamá, Panamá se puede mirar muy próspera, y si han tenido oportunidad de visitarle, es un lugar muy bello, pero sus indicadores macroeconómicos están casi en negativos y en rojo por la cantidad de inversiones que han tenido que hacer para poder hacerle frente a darle el mantenimiento necesario a una mega obra de ese tamaño. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Ahí habría que ver, pues, hasta qué grado puede ser factible. Incluso el tramo número 1 es el que más rápido se puede hacer, y eso podría ayudar a amortizar incluso la inversión del tramo número 2 si se hace desde ese punto. Pero ya, de nuevo, viable técnicamente, fantástico. Factible económicamente, hay que negociarlo bien. Eso por lo menos es nuestra opinión humilde, ¿verdad? Entonces, ¿sí, ingeniero? No, la pregunta mía es cómo participan en proyectos tan interesantes, ¿qué naciones están participando? Bueno, según las publicaciones que en los diarios rotativos, China ha tenido intención, un país de Medio Oriente, creo que
donde celebraba el Mundial. Qatar ha tenido interés. Sudamérica, perdón, en South a Corea, Corea del Sur, Sí, pero se dieron cuenta la Norteamérica. comisión hasta a qué nivel han llegado. China Harbor estuvo a punto de firmar un memorándum de entendimiento en el año 2014. Norteamérica ha tenido 2 o 3 misiones internacionales entre el año pasado y este. Qatar ha tenido 1 o 2 acercamientos del año pasado a este año. España está dispuesta también porque ellos tienen la disciplina de ingeniería en caminos, puertos y aeropuertos. Entonces ellos han tenido, más que todo la misión técnica española ha tenido mucho interés en participar y apoyar. Hasta ahí hemos sabido, pero que ya alguien ha dicho, me comprometo a financiar este No, proyecto o en ¿Y este a qué nivel porcentaje. han llegado ellos? Solo de estudios. estudios técnicos hasta donde hemos tenido conocimiento, pero todavía no han llegado a ya hablar de dinero o hablar de un memorándum de entendimiento seguido es como una promesa de venta. Le voy a prometer a usted que se lo vendo, pero alquílemelo ahorita y como ya tengo el dinerito, entonces hoy sí ya estás casi con un pie en la inversión. Entonces, hasta ahí no ha llegado hasta No, donde porque yo sabemos. creo que estas naciones son serias. Y eso Esperamos no que va- sí, ingeniero. Y esos no van a hacer una oferta si no tienen todo el conocimiento de lo que se va a hacer en cada proyecto. Correcto. Según Y entiendo yo, empezando por los chinos. sí, Los chinos desarrollan las cosas completamente según la factibilidad económica del negocio. sí. Ahora recordemos algo, ingeniero, que en el 2013 estuvieron a un pasito también de construirlo, todos emocionados que íbamos a ir a Nicaragua a ver el canal. Ya habían $500 millones en la mesa, pero el inversionista sufrió un revés económico y cuando menos acordamos, ñácata, se acabó el proyecto en el Sí, pero 2013. es interesante, no debería ser interesante que la comisión tuviera un acercamiento, ¿verdad?, con esos estudios. ¿De qué manera? Yo no sé, con el gobierno, con el gobierno de Honduras, ¿verdad? Ojalá y se pudiera, ingeniero, honestamente se lo digo, las veces, y voy a hablar nada más de nuevo, mi humilde opinión, las veces que nosotros como a título personal o a nivel de alguna comisión anterior, hemos tratado de aportar en un tema de nación, de país, de lo que fuera, siempre se hace a un lado. Y eso no es correcto. Si queremos tener algún tipo de beligerancia, necesitamos pues tener presencia. No, Y pero para eso necesitamos, claro, buscarse, porque si no, sí, estoy de acuerdo con usted, ingeniero. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Completamente de acuerdo, sí. Esperamos poder avanzar hasta donde se nos permita, ingeniero. Claro que sí. Muy bien.